¿Se puede crear tu realidad? Yo en mi experiencia les diría que sí. Sí podemos crear nuestra realidad de varias maneras. Hay unas prácticas y herramientas metafísicas, así las voy a describir, y otras herramientas y prácticas eh, que son más tangibles. Y bueno, lo voy a explicar a través de mi historia personal, así se me facilita más. Y bueno, el primer punto importante es que al crear tu realidad, lo que al final queremos es crear la realidad que quiere nuestro corazón, no la realidad que quiere nuestro ego. Es esa realidad que está alineada con tu camino de vida. Y bueno, ¿cómo le hacemos para saber cuál es esa realidad que desea nuestro corazón? Bueno, lo primero es que durante nuestra vida, cuando vamos creciendo, vamos obteniendo y absorbiendo todo tipo de programas y condicionamientos. Y eso al final se vuelve parte de nuestro sistema de creencias, de pensamientos y de deseos. Entonces al final acabamos con algunas cosas que no son nuestras, sino las tomamos del entorno, ¿no? Y voy a dar un ejemplo de esto. Si a los 20 años me hubieras preguntado qué quería para mi futuro, yo te hubiera dicho que una familia con hijos. Y después descubrí que no, que eso había sido una programación del entorno, por igual y ver tantos cuentos de Disney, tantas películas de Disney, en donde te decían que lo que tenías que querer era casarte y tener hijos. Entonces al final hice visible eso, que no era algo que quería mi corazón. Y a partir de ese momento no sentía ese deseo. Tampoco lo rechazaba, eso es importante, tampoco lo rechazaba. Eh, pero hasta la fecha no he sentido ese deseo en este momento de mi vida. Si algún día se da y siento que es momento, sí lo haré. Entonces ese es un ejemplo. ¿Qué hay que hacer para empezar a reconocer qué es lo que quiere nuestro corazón? Pues es ir hacia adentro, es conectar. ¿Y cómo conectamos? Con actividades, con la meditación, con actividades que nos apasionan, algún deporte, algún tipo de arte, y empezar a hacerlas continuamente para conectar con lo que realmente somos y empezar a dejar de hacer cosas que no nos gustan, porque también es una programación que traemos. Nos dicen en la escuela y nos dicen también a veces en nuestra casa, es que haz cosas que no te gustan, así es la vida. Y no, así no es la vida. No hay que hacer cosas que no nos gustan. A veces, si pasa, si queremos cumplir con un objetivo que nos apasiona, a veces sí vamos a tener que hacer algunas cosas que no nos gustan. Pero el vivir todo tu tiempo haciendo algo que no te gusta, para mí no funciona eso. Y eso desconecta. El estar haciendo algo que no te gusta todos los días a todas horas, desconecta. Y bueno, entonces lo primero es conectar. Yo recuerdo que hace como 13 años leí el libro del secreto y por primera vez empecé a saber toda esta información y aprender esta información de que puedes atraer lo que quieres, ¿no? Entonces hice una lista y esa lista hace poco la encontré de 10 cosas que quería en mi realidad y las empecé a imaginar con los métodos que dice el secreto. Y esa lista la saqué y la leí al día de hoy y todas se cumplieron durante varios años. El cómo y el cuándo, eso sí hay que soltarlo, pero todas se cumplieron exactamente como decía. Sí me impresioné y sí me sorprendí. Entonces, algunas prácticas que yo hago en la parte metafísica de todo esto es
medito una vez al día. También a veces hago afirmaciones. También a veces hago visualizaciones. Por ejemplo, si tengo un vuelo en el aeropuerto, pues lo que quiero crear es que todo salga bien. Entonces, quizá durante varios días empiece a visualizar cómo sale ese viaje y ese vuelo. Y también esto lo hice con una de las partes más difíciles de mi vida y uno de los cambios más difíciles que he tenido. Usé la herramienta de la visualización para atraer lo que quería. ¿Cómo? Porque con el tema de la transexualidad que empecé a enfrentar, pues me llegaron muchos miedos. La mente, ¿qué es lo que hace? Te ataca y te bombardea con todos los miedos posibles. Entonces así estaba, me empezó a atacar y atacar y atacar y atacar. ¿Qué es lo que hice? Dije, ok, voy a todos esos miedos cambiarlos a su opuesto para atraer lo que sí quiero crear y no esos miedos. Entonces empecé a hacer visualizaciones opuestas a esos miedos. Por ejemplo, si tenía miedo a que me rechazaran, me imaginaba y me sentía con gente que me amaba, con gente que me abrazaba, que me aceptaba, y así otros miedos que tenía los pasaba a su opuesto. Y así fue como lo hice durante varios días y quizás semanas. ¿Y qué pasó? Que todo eso que visualicé se manifestó, de verdad se manifestó. Algo importante que están descubriendo varios científicos es que no solo hay que imaginar. No solo hay que imaginar lo que quieres crear en tu realidad. Son dos cosas. Es una, imaginarlo en el presente como si ya estuviera ocurriendo y ponerle todos los detalles posibles, porque estos detalles, ¿qué van a hacer? Van a empezar a generar emociones. Entonces el pensamiento conectado con la emoción es lo que hace que la probabilidad aumente de que se manifieste. Entonces es pensamiento con emoción. Las emociones son súper poderosas. Por eso es lo que digo, cuando es algo que está alineado con lo que tu corazón quiere y tu camino quiere, vas a sentir una emoción súper elevada, súper altísima de amor, de alegría. Entonces, entre más poderoso sea eso, más probabilidad va a haber de que se manifieste. Ok, ¿qué más hago? Bueno, como les decía, no les había dicho esto. Es más, cuando empiezas esa conexión, lo que empieza a pasar es que empiezas a cuestionar toda la realidad, tanto exterior como interior, todo lo que está pasando dentro de ti y todo lo que pasa afuera. Y te vas dando cuenta de algo importante que también descubrió Steve Jobs, que la mayoría de reglas en esta vida son hechas por personas no más inteligentes que nosotros. Entonces al final te das cuenta que todo es flexible y que todo puede cambiar. Entonces cuando te das cuenta de eso, el potencial es infinito y ya la mente te deja de limitar, ¿no? Entonces cuestionar todo. Yo tenía este camino programado para mí, que era estudio en escuelas, paso a la universidad, me titulo, trabajo para una empresa, quizá ahí suba de puesto, quizá no, quizá cree un negocio, y ese era mi camino marcado. ¿Qué pasó cuando empecé a conectar? Pues una es que también me topé con la verdad de que no era el camino que yo quería. Estar en una empresa fue uno de mis principales aprendizajes de esa época. Yo no quiero trabajar para una empresa, ni para nadie, ¿no?
por muchas razones que no voy a explicar aquí. Entonces me di cuenta de eso. Entonces hice un negocio que gracias a Dios me empezó a ir bien, y con ese negocio empecé a reconectar con una llama interna y con una motivación y un motor interno que no había sentido. También se me empezó a expandir la mente y me empezaron a llegar toda clase de ideas. Entonces, como tenía tantas ideas, me vi en el dilema de ¿qué hago? ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Entonces me acuerdo que en un libro de Richard Branson, él decía que él escogía proyectos según lo que le gustara, ¿no? Porque también le llegaban ofertas, bueno, impresionante. Entonces yo dije, ok, ya mis próximos proyectos los voy a escoger por qué tanto me gustan. Y así fue como empecé a descubrir nuevos caminos, nuevas pasiones, como esto de la educación y de niñas y niños, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. También generé un proyecto junto con otras y otros sobre hacer inventos. Entonces al final, todo este camino de conexión y cuestionamiento me empezaron a llevar por otros caminos y a tener el valor también, a generar el valor dentro de ti para arriesgarte y aventarte, y esos proyectos te van retroalimentando de que no hay fracaso realmente, son puros aprendizajes, son puras experiencias súper ricas. Entonces así lo empecé a hacer. Entonces mi vida dio un giro en cuanto a mi actividad, que hacía, ¿no? Que antes era en una empresa, después fue un negocio, después fue generar proyectos de diferentes tipos. Y también yo me acuerdo mucho, volví a reconectar con una sensación, así le voy a poner, que siempre tuve, de que no quería trabajar las 8 horas del día en algo que no me gustaba, que yo quería tener tiempo para disfrutar la vida. Entonces reconecté con eso y mi vida fue avanzando con apoyo del universo, con visualizaciones, no sé, la verdad no sé cómo fue, pero al final, ¿qué tengo hoy en día en mi realidad? Hoy en día tengo tiempo, tengo dinero y tengo juventud. Cosas que si le preguntas a la mayoría de personas, te van a decir que no se puede. Y eso es otro punto importante que me gustaría señalar. Sí es cierto ese cliché de que nosotros nos limitamos. Nuestra propia mente nos limita, y sí es cierto. Lo que tendemos a pensar es que a veces queremos dos opciones, ¿no? Tenemos estas dos opciones, pero lo que creemos por default, lo que creemos es que son excluyentes. Se excluyen mutuamente y no pueden existir las dos. Y este tipo de pensamiento es incorrecto. A mí me pasó. Estaba en Mauna Kea y empezó a gestarse esta idea de vivir en la playa. Pero ¿qué me decía la mente? Me decía la mente, no puedes. ¿Por qué? Porque tienes Mauna Kea, tienes tu otro negocio, tienes varias cosas que no puedes dejar. Entonces no se puede, fue lo que me dijo desde un principio. Y después un día me di cuenta de esto. Dije, ¿qué tal si sí puedo hacer las dos? Durante en un mes voy 2 semanas a la playa y vivo allá, y 2 semanas al mes vengo y atiendo todo lo que tengo acá, y de esa manera cumplo con las dos opciones, obviamente hablándolo con transparencia con todas las personas, y listo. Y así fue cuando me di cuenta que el ver cómo pueden existir dos opciones sí se puede, y crea otro tipo de realidades diferentes. Como por ejemplo con mi novia. Mi novia lo que quiere actualmente es su ballet y bailar en una compañía y estar cerca de su familia. Son dos cosas que quiere. Pero en el mundo del ballet te dicen que tienes que sacrificar a tu familia y amistades para poder estar bailando en una compañía. Entonces yo le digo, no, empieza a imaginar las dos cosas existiendo. No sabemos cómo ni cuándo, pero las dos cosas existiendo. Tú bailando
y tú cerca de tu familia. Entonces, de esa manera creamos esa realidad que de verdad queremos. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir sobre mi experiencia? Mi experiencia con la realidad. Bueno, a nivel práctico también te vas dando cuenta de cosas que no quieres en la vida. Por ejemplo, en la comunicación, de cómo te comunicas con otras personas. Y también empiezas a darte cuenta de cómo se comunican otros contigo. Y empiezas a dejar a las personas que se comportan de las maneras que no te gustan, los empiezas a dejar y empiezas a aceptar a las personas que sí se comportan como tú quieres, ¿no? Y dentro de esa realidad que estás creando, entonces te das cuenta del potencial de escoger lo que sí y lo que no, porque muchas veces creemos que así es y estamos encerrados con las personas que están ahí y listo, no puedes hacer nada al respecto y no es así. Sí podemos estar con las personas que queremos estar. Y hay una frase que no me gusta y que va en contra a veces de esto de la creación de la realidad y es así es, ¿no? Cuando dices, es que esto debería ser diferente y alguien te responde, así es, a mí eso no me gusta, porque quita el potencial de pensar en otras posibilidades. Y bueno, se me fue la idea, disculpen, bueno, voy a tomar agua. Estaba hablando sobre, sí, la comunicación, de cómo crear tus relaciones. Ah, por ejemplo, el sistema capitalista que tenemos. Ya cuando vas cuestionando ya te vas metiendo en temas todavía más profundos. Yo empecé a cuestionar el sistema capitalista y si funcionaba para mí y descubrí que la verdad no se alinea con lo que soy. Entonces empiezas a ver otras posibilidades y a encontrar otras posibilidades y encontré la economía de la generosidad. De eso sí lo siento que resuenan más conmigo. Entonces también mi energía empieza a atraer esa otra realidad. Y el que diga, así es, yo le digo, pues si así es, no es una realidad y no es un mundo en el que me gustaría vivir, punto, si así es. No me digas que así es, entonces no quiero vivir aquí, ¿no? Y así es con este juego económico capitalista. Yo actualmente escojo ya no jugarlo. ¿Por qué? Porque quiero y de esa manera también recuperé mi soberanía y recuperé mi soberanía para tomar otro tipo de decisiones que antes no las veía, antes no eran opciones, pero se abre un montón de opciones de, ok, esto antes hubiera sido imposible, pero ahora ya lo cuestioné y veo que sí se puede, claro que se puede, todo se puede. Entonces es eso, es seguir ese camino, confiar y sí arriesgar en lo que dice tu corazón para crear esa realidad que quieres y ser perseverante y ser terco en que quiero esa realidad o no quiero nada, punto.